Sensores de reluctancia variable. La reluctancia magnética de un material o circuito magnético es la resistencia que éste posee al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. Podemos decir que es el análogo a la resistencia en un circuito eléctrico. Fundamento matemático. De la definición de la inductancia se tiene que L es igual a N por el flujo magnético dividido sobre la corriente, donde N es el número de vueltas que tiene nuestro inductor. Esto también es igual a N al cuadrado por la permeabilidad magnética del medio, por el área de sección transversal del medio dividido sobre la longitud total. Despejando el flujo magnético se puede obtener la ley de Ohm para circuitos magnéticos, donde el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Entonces se define la reluctancia como la razón entre la longitud y el producto de la permeabilidad magnética por el área de sección transversal. Volviendo a sustituir en la expresión de la inductancia, obtenemos que L es igual a N cuadrada sobre R. Podemos observar que para una bobina de N vueltas conocidas y fijas se puede obtener variaciones en la inductancia si se modifica la reluctancia del circuito magnético. Y la reluctancia de dicho circuito se puede modificar variando la permeabilidad del medio, la longitud o el área. En palabras simples, el sensor de reluctancia variable es el análogo de un sensor de resistencia variable en un circuito eléctrico. En este ejemplo se tiene una bobina de N vueltas de un material conductor enrollada sobre un núcleo. Dicha bobina genera una fuerza magnetomotriz que es igual al producto de la corriente por el número de vueltas de la bobina. El núcleo se puede modelar como una reluctancia, que como se mostró es función de la permeabilidad, la longitud total del núcleo y el área de sección transversal S. Dividiendo la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia del circuito se obtiene el flujo magnético. Podemos diferenciar dos grandes grupos de sensores de reluctancia variable, los autoinducidos y los de inducción mutua. Si el flujo magnético es generado por la propia corriente del circuito, decimos que se trata de autoinducción. Por el contrario, si el flujo es generado por la acción de una corriente inducida, se trata de inducción mutua. Sensores de autoinducción. Una de las variables más comunes medibles con sensores de autoinducción es el desplazamiento. En sensores de núcleo móvil, por ejemplo, se suele acoplar el núcleo al elemento del cual se desea medir el desplazamiento. Usando esta configuración, la reluctancia cambia de valor debido a la variación de μ, que es la permeabilidad del medio. Poniendo como ejemplo un caso inicial en el cual en una bobina de material conductor contiene en su interior un núcleo de hierro con permeabilidad μ1, conforme desplazamos el núcleo se puede observar que dentro de la bobina comienza a crecer el segmento de longitud para el cual el núcleo es aire. Esto conlleva a que a lo largo de la bobina μ no es constante, repercutiendo en la reluctancia. Otra forma es variar el entrehierro, que es la separación entre las partes del núcleo. De esta forma se modifica la reluctancia cambiando la distancia L. Usando la configuración de entrehierro variable es posible medir el espesor de materiales ferromagnéticos, pero también de algunos materiales no ferromagnéticos con un espesor menor si agregamos un sustrato ferromagnético de espesor conocido por debajo de este. En este video se muestra la calibración y funcionamiento de un medidor de espesor basado en este principio. Se trata de un sensor AMTG2 de la empresa Bose-Lenz. En el video podemos observar el equipo. El primer paso es proceder con la calibración. Se coloca un capuchón sobre el sensor con un espesor fijo y encima de este un balín de acero. Se presiona el botón de calibración y posteriormente se retira el capuchón. A continuación se coloca el mismo balín dentro de un tubo de plástico
el cual es el objeto del que queremos conocer su espesor. Se coloca el tubo sobre el sensor y el balín de acero funciona como núcleo para cerrar el circuito magnético. Y en la interfaz podemos observar la medición en milímetros. Existen también sensores diferenciales, donde la variación de la reluctancia no se da para una sola bobina. En el primer ejemplo, el entrehierro varía por un desplazamiento lineal, y en el segundo por un desplazamiento angular. Circuitos de acondicionamiento. Como norma general, debido a que para inducir un campo magnético la corriente que debe circular por el inductor debe ser variante en el tiempo, los circuitos de acondicionamiento funcionarán con corriente alterna, generalmente una onda senoidal con frecuencia constante. El circuito más básico consta de un divisor de tensión, excitando el sistema con una corriente constante. Un método más sofisticado y también más adecuado cuando se utilizan topologías diferenciales, es decir, con más de una bobina, es utilizar un puente de alterna, en donde dos brazos del puente son impedancias fijas y conocidas, y los brazos restantes son los inductores del sensor. En ambas topologías, la salida suele no ser lineal. Consideraciones. Al utilizar este tipo de sensores, se debe de considerar distintos factores. Por ejemplo, se debe cuidar que en la zona de trabajo no existan campos magnéticos parásitos, pues afectarían nuestras mediciones. Debe cuidarse también el trabajar con temperaturas que estén por debajo de la temperatura de Curie. La temperatura de Curie es la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. La relación entre L y R es constante en todo el dispositivo, es decir, el flujo magnético no es disperso. Ventajas. El trabajar con sensores de reluctancia variable trae algunas ventajas, por ejemplo, una alta sensibilidad. También son muy estables en entornos hostiles, por ejemplo, entornos húmedos o ambientes industriales. Usos. Se utilizan en ambientes industriales para medir desplazamientos u otras variables que se pueden convertir en un desplazamiento. Fuerza, presión. También se utilizan para medir posición, proximidad de objetos metálicos férricos, medición de espesores de recubrimientos, etc. Ahora vamos con los sensores que son basados en la variación de la inductancia mutua. El primero es un transformador diferencial variable lineal, el LVDT, el cual se basa su funcionamiento en la variación de la inductancia mutua entre un devanado primario y dos secundarios que se encuentran en oposición a este mismo, ¿no? Todo esto debido al desplazamiento a lo largo de su centro, un núcleo de material ferromagnético que está unida a la pieza cuya acción se quiere medir. Una de las características principales son la resolución teórica infinita, que tiene alta repetibilidad y linealidad. Tiene vida ilimitada y alta fiabilidad debido al reducido rozamiento entre el núcleo y los devanados, como se puede ver aquí, y aislamiento entre el elemento sensor y el circuito eléctrico. El funcionamiento. Si el secundario no tiene carga, uno de los secundarios, la tensión B0, que viene a ser la tensión entre el secundario y entre los devanados, es proporcional, entonces hace como una diferencia y por lo tanto el desplazamiento del vástago está desfasado a 90 grados con respecto a la corriente que atraviesa el primario. Toda esta relación está dada por esta fórmula, en la cual nos dice que la tensión de este sensor está dada por la diferencia entre los dos devanados por la sensibilidad por la corriente, y bueno, que es lo mismo a decir
que es K por el vástago, el desplazamiento del vástago, que viene a ser este de acá, por B1, que viene, la B1 es la tensión del devanado primario. Bueno, y aquí dice que K es una constante específica para cada LVDT. Ahora, si el secundario está cargado, la sensibilidad aumenta al hacerlo. La resistencia de carga también aumenta inicialmente con la frecuencia, pero disminuye a partir de una determinada frecuencia, Fn, a la cual el desfase entre E0 y E1 es nulo, en la cual, bueno, aquí se puede ver que E1 viene a ser una fuente de tensión alterna que va conectado al primario, y bueno, aquí viene la resistencia. Hay unas dos resistencias aquí y se forma una corriente que circula por el primario, y mediante las inductancias mutuas se forma una corriente I2 en los devanados secundarios. Bueno, este vendría a ser el vástago que va entre los dos devanados. Ahora, cuando el devanado se encuentra, el vástago se encuentra en el centro, el núcleo está en el centro, significa la diferencia de potencial entre estas dos. La diferencia de desplazamiento pues viene a ser 0, por eso la gráfica se muestra así. Eso es cuando se encuentra en el centro, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene como un video ejemplo donde se muestra más o menos qué es lo que pasa. To a magnetically conductive core. A primary coil is wrapped around the middle of the cylinder and is energized by a constant amplitude AC source known as primary excitation, while two secondary coils having equal number of turns are wrapped around either side of the cylinder at equal distances from the primary coil. The two secondary coils are connected in series, generating an AC output voltage. With the core at dead center, no voltage appears at the secondary output, but as soon as the core moves, by even the smallest amount, a differential voltage is induced at the secondary output. The phase of... Como se puede ver aquí, este vendría a ser el LVDT, y aquí hay una fuente de tensión de corriente alterna conectadas al devanado de primario. Entonces, bueno, aquí viene un núcleo que es de material ferromagnético, y entonces se van a medir las tensiones que hay entre el primario y el secundario, bueno, entre el primario y cada uno de los secundarios. Como ven aquí, cuando el núcleo está, por ejemplo, en esta parte, la tensión que se hace en estos puntos es menos 75 volts, que esto vendría a ser el desplazamiento del núcleo. Ahora, los circuitos de acondicionamiento. Un circuito de acondicionamiento para esto se ocupa primero tiene que conectarse un generador de corriente alterna. Se conecta un demodulador, y ¿qué pasa con el demodulador? El demodulador lo que hace es que rectifica media onda de la señal, y mediante un filtro pasabajas se produce una salida DC. O sea, mediante esto podemos conectarle una tensión de corriente alterna, y si conectamos aquí a la salida de los devanados un demodulador que rectifique la señal, ya nada más necesitaríamos un filtro pasabaja para producir una salida DC. ¿Dónde se ocupan los LVDT? Los LVDT, como ya habíamos mencionado, se utilizan para realizar medidas de desplazamiento, así como de otro tipo de variables. Por ejemplo, podría ser la presión, la presión y bueno, más, ¿no? Esos provocan el movimiento del núcleo. Como ya habíamos visto en el video, aquí el núcleo va cambiando y va haciendo una diferencia de potencial entre el primario y cada uno de los secundarios. Y bueno, estos LVDT se pueden encontrar en sistemas robóticos, como elementos de control en miniatura, en componentes ópticos para saber la posición lineal y también la posición angular. Y por ejemplo, para el uso médico puede ser el micromovimiento, deformación o otro tipo de cosas. Ahora, otro sensor inductivo por inductancia mutua puede ser los transformadores variables, que estos están basados igual en la inductancia mutua, como viene en su nombre, en su clasificación, mediante el desplazamiento lineal angular de alguno de ellos. A uno de los devanados considerados el primario se le aplica una tensión alterna, y la variación de la inductancia mutua hace que varíe la tensión inducida en los secundarios que tenga. Una de las clasificaciones puede ser el variable monofásico,
el cual se ve aquí, donde dice que la salida tiene la misma frecuencia que la entrada, y su amplitud varía de forma no lineal en función del ángulo, el cual, bueno, aquí viene a ser aquí viene su fórmula, en la cual dice que la corriente está dada por la corriente de la fuente por el coseno de la frecuencia por el tiempo, ¿no? Y la tensión de salida viene a estar dada por este fasor, ¿no? Que igual necesitamos la tensión de la fuente y por el coseno que se forma entre el ángulo entre ellos y por la frecuencia, bueno, por el coseno del ángulo. Y ya. Por ejemplo, un ejemplo de transformador variable monofásico podría ser un potenciómetro de inducción, el cual tiene dos devanados concéntricos, uno fijo y otro móvil. Otro sensor inductivo puede ser el transformador variable trifásico síncrono, el cual nos dice que es un transformador que consta de un estator cilíndrico de material ferromagnético con tres devanados puestos cada uno a 120 grados entre ellos, conectados en forma de estrella, y un rotor en forma de H, que también de material ferromagnético, con uno o tres devanados que gira solidariamente en el eje cuya rotación se quiere medir. Bueno, aquí más o menos se ve bien cómo es lo que se explica. Este vendría a ser el devanado primario, en el cual está dado por un ángulo alfa. Y estos vienen a ser los devanados secundarios. Entonces, bueno, como dice que está en forma de estrella, pues aquí se alcanza a ver. Las tensiones S1, S2 y S3 están en fase, y solo cambia el envolvente, cuya amplitud es proporcional al seno del ángulo alfa, más o menos 120 grados. Perdón. Las tensiones representan el ángulo alfa en formato síncrono. Aplicaciones. Una de las aplicaciones podrá ser que se utilicen en servosistemas de presión angular, o en sistemas de radar, de robótica, posicionamiento de placas solares, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí se puede ver una línea de transmisión, ejes de entrada. Bueno, estos son los ejes de entrada, eje de salida, los devanados secundarios, y aquí viene a ser la red, ¿no? Que en este caso, bueno, se simula en el diagrama mediante una fuente de tensión de corriente alterna. Otro de los sensores inductivos por inductancia mutua puede ser el transformador variable resolucionador, el resolver, ¿no? Como comúnmente se dice. Estos transformadores son variables cuyo rotor y estator están constituidos por dos devanados que forman un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿no? O sea, son perpendiculares. El ángulo se presenta con el valor de dos tensiones. La conexión y la denominación dependen de la aplicación. Y entonces, bueno, aquí como se indica, el resolucionador se dispone de dos devanados en el rotor, que viene a ser R1 y R2, a 90 grados entre ellos, y dos devanados en el estator, que viene a ser E1 y E2, ¿no? Igual a 90 grados entre ellos. Normalmente se cortocircuita un devanado del estator y se obtiene el ángulo en los dos devanados del rotor. Ahora, si E1 lo excitamos con una señal senoidal y E2 no se alimenta, se hace un corto y al desplazarse el rotor, las tensiones en los secundarios se da por esta fórmula. Esta es la fórmula de la tensión, si es que no se excita se excita en E1 y E2 que no se alimenta. Entonces, aplicaciones. El circuito para la transmisión del ángulo alfa, que se viene a ver por acá. El rotor se alimenta con una señal senoidal de frecuencia omega, y el eje gira con una velocidad angular de omega r, donde omega es mucho más grande que omega r, y la señal de salida está modulada con una amplitud omega r. Bueno, aquí se puede ver un ejemplo en el que están conectados los rotores y estatores para poder hacer un transformador variable. Otro
Otro sensor inductor con inductancia mutua, este es el transformador variable inducto SI, el cual, una marca registrada de Farran Industries, un transformador que se puede implementar con desplazamientos angulares y lineales, en este caso son lineales, ¿no? Consiste en un estator rectangular sobre acero inoxidable, este es el estator, y un elemento móvil de la misma forma que se desliza sobre él. Y todo esto va alimentado por, aquí se ejemplifica con una fuente de tensión de corriente alterna, ¿no? Ahora, la tensión inducida BS, que viene a ser la fuente, en el elemento móvil depende de su posición en la relación con el estator. Y la expresión de BS está dada por esto, ¿no? KB por el coseno de 2pi por X sobre T. X viene a ser el desplazamiento. K es una constante que tiene que ver con el material. La tensión inducida BS es máxima cuando la posición del estator y el elemento coinciden, como se puede ver aquí. El flujo inducido BS son nulos cuando la diferencia es P cuartos y es mínima cuando la diferencia es P medio. Como se puede ver, P es la amplitud que hay aquí. Aplicaciones, por ejemplo, este tipo de transformadores se pueden encontrar más comúnmente se utilizaban antes para controlar la posición de los discos de un computador y la posición de la herramienta de un sistema de control numérico. Y eso sería.